Buenos días, me llamo Miguel Soberón, trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, en un centro que ahora os comento un poco más sobre él. Antes de empezar, sí quiero confesar, ¿no?, que me da un poco de reparo venir a un evento como este a hablar de formación para la implementación de los ODS, pues con personas como vosotros y vosotras que pues sabéis mucho más de formación y tenéis seguramente muchísimos más años de experiencia. Sí que es verdad que en el centro, desde que digamos que se aprobó la Agenda 2030, hemos tenido bastantes experiencias con la Administración Pública Española y voy a comentaros sobre esas experiencias. No son estrictamente de formación todas tienen una pata de formación, pero creo que cada una tiene elementos que pueden ser interesantes para que vosotras que tenéis en la cabeza, ¿no?, por los programas en los que estáis trabajando, podáis quizá incorporar o que pueda servir de inspiración alguno de los elementos. Entonces, bueno, ahí está mi correo también para cualquier consulta que queráis en el futuro. Y bueno, este es el centro que trabajo, que está dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un centro con un nombre que es imposible de recordar, así que la gente nos llama ITD-UPM, en realidad es el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Estamos en Ciudad Universitaria y formamos parte de la Universidad Politécnica, que es la universidad tecnológica más grande de España, y que está el centro en sí, lo que hace es catalizar la contribución de las distintas escuelas de la universidad hacia la Agenda 2030. Hemos promovido programas internos de formación tanto a personal de administración y servicio, investigadores, profesores y cargos más de puesto político dentro de la universidad, ¿no? Y un poco nuestro rol es diseñar procesos de innovación tanto tecnológica como organizativa para multiplicar el impacto de las políticas públicas, ¿no? Es un poco la vocación de nuestro centro hacia la sociedad. Y en concreto, pues llevamos bastantes años ya trabajando en generar un espacio multiactor de reflexión estratégica, de interpretación colectiva, de aprendizaje y de co-creación, promoviendo sobre todo siempre, ¿no?, la conexión y la interlocución entre la universidad, el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el centro se creó en el 2012 y en el 2015, que fue cuando se aprobó la Agenda 2030, pues empezamos ya a impulsar los programas. Vamos a centrar, el centro hace distintas cosas, también hace investigación, hace programas de innovación, pero nos vamos a centrar sobre todo en la parte más de formación. Bueno, la Agenda 2030, yo creo que no hace falta, ¿no?, presentar nada informativo, todos conocemos con sus objetivos, sus metas. Luego vamos a ver un poco qué significado y qué cosas hay detrás de la Agenda 2030, pero nosotros, cuando nos planteamos en 2015 empezar con una formación, queríamos interpretarla de una manera pues, que nos llevara a introducir cambios profundos dentro de las estructuras y dentro de las dinámicas de la sociedad española, digamos, y de las dinámicas de colaboración de las distintas organizaciones. Entonces, algo que nos ayudó mucho a interpretar y a tener una posición de partida desde la universidad fue el poder diferenciar bien entre lo que llamamos cambio incremental y cambio sistémico, ¿no?, que aquí en una tablita viene un poco la diferencia, ¿no? El cambio incremental, el propósito que tiene es mejorar la eficiencia de las actuaciones, ¿no?, mientras que el sistémico, o lo que llamamos transformación, lo que busca es generar posibilidades de acción que previamente no se habían imaginado, ¿no? En cuanto al poder y las relaciones, el cambio incremental confía en las reglas preexistentes, o sea, no duda de que lo que existe funciona y no hay que cambiarlo, mientras que el sistémico abre el espacio para que existan nuevas formas de poder y nuevas formas de distribuir ese poder, ¿no? Y las acciones típicas, ¿no?, del cambio incremental pues sería copiar lo que ya se hace, duplicar, imitar, hacerlo, ¿no?, pero a una escala un poco mayor, mientras que el cambio sistémico lo que nos empuja, o las acciones que lleva, es visualizar, experimentar, fallar, aprender, inventar, ¿no?, co-crear. Entonces, bueno, nosotros, digamos, que creemos, y un poco es lo que está en los documentos, ¿no?, detrás de la Agenda 2030, que los ODS lo que proponen es un cambio sistémico, ¿no?, una apuesta por la transformación, un cambio realmente de estructuras, de jerarquías, de poder, de todo. Entonces, a la hora de estructurar la formación, nos fijamos en lo que llamamos niveles de complejidad interorganizativa. Es verdad que estoy hablando de 2015, cuando realmente
nadie conocía la Agenda 2030, ¿eh? Ahora yo creo que estamos todos habituadísimos a ver el PIN, porque ha habido un empuje incluso político, ¿no?, en los últimos años de mostrar la Agenda 2030. Entonces, dijimos, bueno, lo primero por lo que tenemos que empezar es por las personas, ¿no? Tenemos que contar esto, que se entienda y que no se vea, sobre todo, que nos pasó en las primeras experiencias, como veremos, como algo añadido a mi lista de trabajo, ¿no? Yo tengo mi trabajo y encima ahora vienen los de la Agenda 2030 a ponerme más trabajo de lo que ya tengo, ¿no? Entonces, una primera parte era trabajar mucho con las personas, una segunda parte sobre los equipos, ¿no?, que van conformando las personas dentro de las organizaciones y la organización en su conjunto, y luego ya trabajar en las relaciones, las alianzas, ¿no?, son las relaciones fuertes entre distintas organizaciones, o en el trabajo de plataformas o redes, que es la combinación de relaciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues, si hay una cátedra, universidad, empresa, universidad de administración pública, digamos que sería una alianza, pero si alrededor de esa alianza hay otras organizaciones que colaboran de manera puntual para algunas cosas y se empieza a generar como una red de actores, hemos tenido, pues ahora mismo estamos con una plataforma que tenemos 100 organizaciones colaborando, algunas de forma mucho más estrecha y otras de forma más puntual, ¿no?, o más específica. Entonces ahí sería el trabajo de redes. ¿Y qué es lo que nos llevaba a esto? Pues que a la hora de dar la formación a la parte individuo es más fácil, ¿no?, el poder transmitir una propuesta, una agenda, y donde tú tienes cierto control, ¿no? En los equipos ya tienes un poco menos, como una persona individual, en las organizaciones todavía menos, pero ya en las relaciones que tiene una organización con otras organizaciones, el control en realidad de cualquier persona es muy pequeño, ¿no? Lo que empiezas a trabajar es el tema de la influencia, ¿no? Cómo al ser una organización que trabaja los ODS contagia, en cierto modo, ¿no?, esas prácticas, esas pautas a otras organizaciones. Y esto es importante, que una organización vaya aprendiendo a transmitir, ¿no?, desde una persona que entra en una organización y puede ser un agente de cambio, ¿no?, y que promueve la Agenda 2030, hasta la parte de redes, porque ahí es donde va a haber el impacto de sistema, ¿no?, que era lo que llamábamos lo de la parte derecha de la transformación, ¿no? Si conseguimos que mi organización contagie a otras y que en todas las organizaciones vayamos hacia, ¿no?, una misma dirección, que sería Agenda 2030, ahí es donde vamos a tener realmente el impacto en lo sistémico. Entonces, bueno, nos planteamos a partir de ahí una hoja de ruta de formación, ¿no? Si veis la gráfica que había, ¿no?, antes en vertical, pues ahora está en horizontal, y he juntado la primera más lo del individuo, segunda equipo organizaciones y tercero en las colaboraciones con otras organizaciones, ¿no? En cuanto a la primera etapa, lo que trabajamos fue sobre 3 objetivos. El primero, construir un relato, ¿no?, porque la Agenda 2030 tiene algo bueno, ¿no?, y es que llega, digamos, aborda muchos objetivos, tiene muchas metas, es muy comprensiva y se ha logrado de manera muy participativa, pero es como mi centro, ¿no? Es muy difícil tener un relato sobre 17 objetivos de 17 temas distintos, entonces es algo que se olvida un poco, ¿no? Como cuando damos muchos datos, la gente dice, ¿esto qué es?, ¿no? Como que no te llega tanto. Entonces trabajamos bastante en crear un relato, que luego vemos qué relato fue. También proporcionar a las personas que se querían meter en estos temas a tener las herramientas para promover un cambio dentro de su propia organización, ¿no? Y luego, por último, conectar a las personas de distintas organizaciones que se proponían, ¿no?, en ese momento como agentes de cambio y que querían ser impulsores dentro de su organización para eso. Eso, en la parte de construir un relato lo hicimos a través de ponencias cortas y talleres un poco de reflexión, pero que duraban un periodo muy corto. En la parte de proporcionar herramientas para el cambio hicimos un MOOC, un curso masivo, abierto y online, ¿no?, que me imagino que lo conocéis todos. Y luego en la parte de conectar agentes de cambio creamos una especie de comunidades de aprendizaje y práctica, que seguro que también, ¿no?, asociados a los MOOC muchas veces habéis trabajado con ellos. Bueno, nuestro relato era lo que llamamos la odeseína, ¿vale? Ahí empezamos a jugar o intentar hacer un poco más narrativo los ODS, que empezábamos haciendo símiles, ¿no?, como la agenda en la que tú te apuntas las cosas importantes,
Nos apuntamos también que les poníamos fecha a esas cosas importantes, porque no solo era Agenda 2030, sino que en las metas, ¿no?, vemos que hay algunos objetivos para 2023, que quedan 2 años, otros para 2025. También empezamos a hablar, ¿no?, que era una biblioteca en el que podíamos contar nuestra propia historia de éxito o fracaso como sociedad, ¿no? Y que si abríamos en nuestra biblioteca la sección, por ejemplo, del ODS 11, nos podíamos encontrar pues con una historia más distópica, ¿no?, donde no hemos conseguido, exagerando, ¿no?, un poco, que no hemos conseguido lo que nos proponíamos, ¿no?, sobre las ciudades, o una historia un poco más positiva, creando, ¿no?, un contexto más deseable y compartido por todos, ¿no?, donde hay más vegetación, una movilidad sostenible, mejora la calidad del aire, etc. También decíamos que era un diccionario muy importante que hasta ahora no habíamos tenido, ¿no?, que no sé si, sobre todo yo trabajaba antes en temas de cooperación y era muy difícil conseguir un lenguaje compartido entre el sector empresarial, por ejemplo, y las ONG, ¿no?, que se sentaban en una mesa y decían, pero si me estáis hablando del marco lógico, y la empresa decía, pero a mí dame los KPIs, yo esto no sé qué, o sea, y en cambio cuando ha llegado la Agenda 2030 has ido viendo que sí que se genera ese contexto donde tú dices, no, nosotros estamos trabajando por el ODS 6, que es el del agua, y no, nosotros por igualdad de género, que es el ODS 5, y ya tienes un punto de partida para una conversación que te puede dar lugar a algo más, ¿no?, algo más de entendimiento. Pero bueno, sobre todo el símil que más nos gustó y que, digamos, promocionamos con mucha fuerza, y fuimos por muchos sitios contándolo, fue el de la odeseína, ¿vale?, que es... Realmente creíamos que era un medicamento necesario, ¿no?, para bajar, como cuando te pones malo, la temperatura, por un lado, del planeta, ¿no?, temperatura ambiental, también la temperatura social en un momento, ¿no?, de polarización, incluso la temperatura psicológica, ¿no?, de la presión que tenemos por lograr algunas cosas, de un poco la ansiedad que se empieza a generalizar porque no estamos consiguiendo, ¿no?, objetivos, etc. Entonces nos inventamos la odeseína, ¿no?, odeseína 20-30 miligramos, y como todo medicamento, pues tenía unas instrucciones de uso. Instrucciones de uso, bueno, fabricante, Naciones Unidas, proceso, el principio activo es la odeseína, la transformación, y cada una de las capsulitas que nos teníamos como que ir tomando, ¿no?, tenía, pues, obviamente 17 cápsulas. Cada una de las cápsulas, es verdad que tenía sus propiedades, ¿no?, y tenía, pues eso, el ODS 7, pues tenía sus propias metas de lo que podemos conseguir, pero más importante casi que sus propiedades era cómo interactúa, ¿no?, una pastilla o una píldora con la otra, porque sabemos, o sería muy ingenuo pensar que si trabajamos sobre el ODS 7 no vamos a trabajar, no vamos a impactar sobre la pobreza, sobre la salud, sobre el hambre cero. Entonces, es muy importante para esa visión que hablábamos al principio de lo sistémico, de lo que está a la derecha, ¿no?, de producir cambios no solo en un problema concreto, sino en muchos, el ver cómo interaccionan las distintas pildoritas, ¿no? Entonces, esto es un estudio que se hizo como en 2016-2017, en el que analizaban cómo trabajar sobre el ODS 7 podía tener impactos positivos, pero también negativos sobre algunos ODS. Entonces vemos en rojo, ¿no?, el impacto negativo que podría tener sobre la meta 1.4 si trabajamos de una manera un poco estrecha, digamos, no solo mirando a trabajar en el ODS 7, el impacto que podría tener sobre la meta 1.4, ¿no?, que podría ser negativo. En cambio, si conseguimos trabajar con personas, ¿no?, con otras organizaciones, con una mirada un poco más amplia, pues podemos tener impactos, convertirlo en impactos positivos, ¿no? Y hablando de las propiedades, algo que creíamos que este medicamento tenía y que posiblemente agendas anteriores no habían tenido o que no habían conseguido la atracción de, digamos, sector empresarial, tanto de la administración pública, no había conseguido, digamos, el impulso de todo, es que por primera vez, además de llegar a un consenso, ¿no?, muy grande entre todos los países, se está viendo, ¿no?, como los ODS, la agenda hacia la sostenibilidad, digamos, está empezando a crear un entorno estable, ¿no? Y ahora que han pasado ya más años, vemos como los grandes inversores, como los grandes actores que nunca podíamos pensar que se metían en esto, digamos, están ya metidos en esto, ¿no? Y ahora es muy raro seguramente que no vayáis a un banco y pidáis fondos de inversión y un paquete de los que os ofrezcan sean los de sostenibilidad. Entonces vemos que
empieza a generarse un entorno estable porque la gente, hay un cierto consenso amplio en el que el camino hacia la sostenibilidad es la única salida, ¿no? Es un poco la única escapatoria. Luego habrá diversidad en cómo llegamos a esa meta, ¿no? Pero sí que hay un entorno estable en torno a esto. También supone una oportunidad para innovar, es una excusa para empezar a hacer cosas nuevas y que antes, digamos, que permitirnos cierta licencia para probar, experimentar, fallar e intentar cambiar, ¿no? Entonces, eso es algo que la Unión Europea lo ha visto claro y ha creado los programas de innovación, que no sé si estáis muy familiarizados con esto, pero toda la innovación e investigación europea ahora va a girar en torno a 5 misiones europeas, ¿vale? Entonces hay unos fondos muy grandes de miles de millones de euros en los que ponen arriba del todo un ODS concreto o varios ODS y en torno a eso se generan las misiones, ¿no? Y a partir de ahí se va a articular la investigación que hace y la innovación que hacen todos los países de Europa en torno a eso. Pues una de las misiones, por ejemplo, es lograr 100 ciudades climáticamente neutrales para 2030, otra misión es vencer el cáncer, otra misión es eliminar todos los plásticos de los océanos. Bueno, así, ¿no? Como grandes objetivos a los que, ¿no?, como sociedad nos podemos girar en torno a ellos. Y luego hay dos propiedades más, que una es conectar con las tendencias y aspiraciones sociales, ¿no? Conectar con un movimiento, también lo estamos viendo, yo creo, cuando entran las grandes marcas y en la moda eso se ve mucho, ¿no? Como es difícil igual ahora no ver un anuncio de algo que no te ponga la etiqueta de sostenibilidad. Entonces, permite a las organizaciones conectar con algo que se está pidiendo y también permite a las organizaciones conectar mucho con el propósito de sus propios trabajadores, porque empieza a haber una demanda de las personas que trabajan, es decir, es que yo quiero contribuir a algo que cuando yo me vaya deje un legado, ¿no? Y deje un mundo, digamos, mejor después de haber trabajado tantos años, ¿no? Esto es un poco las propiedades, pero también avisábamos ya en 2015 de que había unos posibles efectos adversos, ¿no? Como todo medicamento. Y aquí hablábamos nos valían mucho las retóricas de la intransigencia de Hirschman. Y esto, pues, teníamos que ahora ya yo creo que son muy conocidas, ¿no? La retórica de la futilidad, de los negacionistas, ¿no? Esto no vale para nada, esto en realidad os lo habéis sacado un poco de la manga y los efectos no van a lograr lo que se pretende, esto no hay capacidad de cambiar lo que existe, ¿no? Es un poco luego el riesgo, la retórica del riesgo, que nosotros llamábamos un poco los retardadores, ¿no? Y que dice un poco que el trabajar sobre algo puede poner en riesgo los logros que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Si introducimos cambios, esto nos vale para cualquier cosa en realidad dentro de la organización, ¿eh? Cualquier cambio que propongamos lo que puede es destruir los avances que hemos logrado durante años, los que ya estábamos, ¿no? Entonces, en realidad eso es una forma de retardar el cambio, ¿no? De retrasar y decir, oye, esperad porque nos lo podemos, ¿no?, cargar todo. Y luego está la retórica de la perversidad, que es un poco los distractores, ¿no? Que esto es lo que propone un poco es que lo que se está proponiendo va a provocar un cambio contrario y hay algo que no nos están contando del todo, pero que está ahí detrás, y eso hay, ¿no?, pues de algún partido político ahora mismo que también está muy en contra de la Agenda 2030, esto se ve, ¿no? Nos estáis colocando algo con muchos colores y muy bonito, pero detrás viene una agenda comunista, ¿no? O es un poco lo que hay aquí. Bueno, y luego está lo de S17, ¿no? Que nosotros lo llamamos como el pegamento un poco de todas las otras píldoras, que lo que nos lleva o lo que nos permite es trabajar sobre los cambios normativos que van a ser súper necesarios, ¿no?, para realmente producir los cambios sistémicos, en lo que llaman innovación aburrida, ¿no? Nuevas formas de trabajo, demolición de silos. Si no demolemos silos es muy complicado que todo esto avance porque es muy transversal, ¿no?, muchas de las cosas, hay muchas interacciones, y cambiar el modo de liderazgo que tenemos. Y yo creo que estos tres son clave para la administración pública y para mi universidad, por lo menos, súper importante, ¿no? Pasar también de un liderazgo más pensado en ecosistema, ¿no?, del individuo, a un liderazgo más de ecosistema, ¿no?, donde se puede distribuir a distintas personas en determinado momento un liderazgo, ¿no? Y bueno, ya esto lo llevamos a muchos sitios. La ODSEINA le pareció muy bien al secretario general de Naciones Unidas, lo llevamos a muchos foros, Círculo de Economía, Red Eléctrica,
Oficina Española de Patentes y Marcas, la Agencia Española de Cooperación, Noche de Investigadores, el Congreso Nacional de Directivos de Iberdrola, el Foro Demos, que es el foro principal donde se reúnen todas las fundaciones de España, COP25, y digamos que fue una forma, volviendo un poco a la formación, ¿no?, de empezar a contar a personas que no han conocido nada de la Agenda 2030 una historia que realmente yo creo les pueda enganchar más que, ¿no?, ponernos a contar los 17 ODS con sus metas, sus propiedades, etc. Pues bueno, pues si algo esto, he traído 6 experiencias, ¿vale? Esta, digamos, es la más breve en cuanto a formación, porque es simplemente como una ponencia en la que luego generamos una conversación, pero bueno, si hay algún elemento que os pueda ser útil de todo esto, pues bienvenido, ¿no? Aquí, un poco el aprendizaje que sacamos aquí es que creemos que las transformaciones, y un poco estamos investigando un poco de transformaciones pasadas, no hacia la sostenibilidad, sino hacia otros modelos de movilidad, consumo, etcétera, siempre han contado con un liderazgo poderoso de un grupo reducido de personas que lo impulsaban, pero siempre han necesitado de un relato de deseabilidad, ¿no?, que sea asumido y compartido por grandes partes de la sociedad. Bueno, vámonos con la segunda experiencia de proporcionar herramientas para el cambio a través de un MOOC, en el que, bueno, contenidos será pues temas de desarrollo sostenible, liderazgo, gestión del cambio, innovación y alianzas. Y creamos este MOOC que se llamaba ODS, una transformación ineludible, que tenía 22 videoclases, que lo hicimos con 25 docentes de distintas organizaciones, universidades, distintas empresas, administraciones públicas y ONGs, con 8 casos reales y una comunidad de aprendizaje. Bueno, ahí están un poco las organizaciones. Pusimos muchos recursos en el diseño, en que fuera algo muy atractivo y que enganchara, digamos, y sobre todo que movilizara ya a muchas organizaciones en torno a esto. O sea, el proceso de diseño fue clave, tan clave como el propio proceso de desarrollo de la formación. Y ahora vamos a ver, y bueno, un poco los resultados que fueron eso, tuvimos 3.500 inscritos, que ya sabéis que con los MOOC pues es muy fácil, ¿no?, tener mucha gente, pero bueno, 3.500 estuvo bien, 38 países, 1.100 personas estuvieron, ¿no?, y hubo 3.000 comentarios en la comunidad virtual que creamos en Facebook. Lo combinamos con eventos semipresenciales, bueno, eran presenciales, ¿no?, grabados en streaming, y que bueno, sí que tuvo una acogida muy buena, sobre todo en esa parte de streaming en América Latina, y bueno, de las 3.500 inscritos pues terminaron 1.000, que sabéis que en los MOOC, ¿no?, pues la caída suele ser muy fuerte, y aquí bueno, un 30% pues no está mal de finalización. Pero bueno, este era un poco el perfil del alumnado. Si veis que eso, funcionarias de administración pública fue el 20% los que lo realizaron, o sea que fue algo muy variado, el sector empresarial también. Bueno, cómo han mejorado los conocimientos, si había cubierto las expectativas, si había cambiado un poco el curso, iba un poco del cambio de la persona, ¿no?, en relación con los ODS y con su organización, y era un poco si se veían como, si había cambiado su visión y cuál creían que era su papel dentro de la organización después de hacer el curso, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a crear un grupo de trabajo, lo que habíamos dicho antes, ¿no?, de esos agentes de cambio dentro de las organizaciones. Ya abrimos un grupo de LinkedIn donde pues, nos iban contando las experiencias que tenían a la hora de implementar cambios en su propia organización, ¿no?, y se creó ahí un espacio de experiencias muy rico. Y aquí está la parte de conectar, que lo hicimos a través de ese espacio informal de Facebook, donde se compartían experiencias, un espacio más profesional, LinkedIn, los eventos presenciales retransmitidos, y luego hacíamos una especie que en el INAP también lo hacéis, ¿no?, de curación de contenido, síntesis de comunidad virtual, un poco, ¿no?, porque a veces en todos estos espacios, pues 3.000 personas trabajando, ¿no?, se acumula mucha información que hay que rescatar, ¿no?, lo principal y lo que más puede valer a las personas, y había un trabajo ahí importante. Y a todo esto le asociamos una herramienta que creo que fue bastante innovador para llevar lo que se estaba aprendiendo a la práctica, que se llama Colab UPM, que la desarrollamos nosotros, que en realidad es una plataforma que llamamos de aprendizaje, bueno, de inteligencia colectiva o aprendizaje colaborativo, que lo que cogimos fue un reto que teníamos dentro de la universidad, que ahora lo vamos a ver, y poner a la comunidad virtual, y era tanto personas que están en la universidad como personas que estaban en países de América Latina, a trabajar juntas sobre ese reto de mejora en un ámbito concreto de la universidad. Entonces,
El reto que les propusimos fue descarbonizar el campus de Ciudad Universitaria, ¿no? ¿Qué medidas podíamos tomar para reducir, ¿no?, las emisiones de CO2 en la universidad? Y bueno, pues dábamos como un ejemplo de estudio de caso, este tipo de edificios que son muy ministeriales también y que me imagino que os sonarán. Y lo que hicimos fue conectar eso a la comunidad virtual con el alumnado UPM y empezaron a generar conjuntamente en esta plataforma, en esta web, propuestas de descarbonización. Pasaban por una serie de fases de recepción de propuestas, selección de semifinalistas, revisión de propuestas, selección de finalistas. Hicimos un par de talleres de juntar propuestas, ¿no?, porque había algunas complementarias. Los pusimos en talleres de trabajo, igual presenciales y online. Y bueno, pues al final pusimos a los propietarios del problema, en realidad, pues teníamos aquí al vicerrector encargado de introducir los cambios en la universidad, porque queríamos que si había propuestas, que hubiera un compromiso de la persona responsable de decir, oye, las propuestas que salgan las vamos a implementar, no se va a caer esto en saco roto, ¿no? Y también por una persona del IDAE. Y teníamos una serie de asesores y asesoras que ayudaban a que las propuestas no fueran cosas muy simples, ¿no?, que a veces, sino que te ayudaran a decir, oye, pues esto ya existe, mira por aquí, y un poco como que guiaban a esa generación de propuestas. Trabajamos igual con varias organizaciones y el resultado fue que tuvimos 84 propuestas, hubo un trabajo, dos sesiones de co-creación, hubo una especie luego de participación, votos, ¿no?, para ver quién ganaba, etcétera. Juntamos a un equipo promotor, que son las personas que operan en la universidad y que van a introducir los cambios, juntamos a la gente del MOOC y juntamos a comunidad de profesores, investigadores, PAS de la UPM, porque también son parte importante, ¿no?, aunque no estuvieran tanto o no fueran los que hacen las propuestas, pero si no están desde el principio en el proceso, es difícil luego que se animen a introducir cambios si les vienen cosas dadas, ¿no? Entonces, y esto todo entraba, digamos, esto sería el resumen del MOOC, en el que tuvimos un diseño del MOOC colaborativo con distintos actores, como hemos comentado, interdisciplinar entre distintas escuelas, departamentos de investigación, áreas de conocimiento, un formato MOOC que nos permitió llegar a lo nacional y a lo internacional, a personas que estaban formándose, digamos, jóvenes que no habían trabajado nunca, y a personas que querían hacer cierto, ¿no?, modo de reciclaje, aprendizaje a lo largo de la vida, y nos llegó y pudimos conectarlo, ¿no?, toda la parte online con otros países que no hubiéramos podido, y luego la comunidad virtual, al tenerla conectada, nos permitió, pues, hacer eventos semipresenciales, talleres, tener la comunidad de Facebook y tener el collab. Entonces, como veis, al final son muchas cosas que se van sumando, pero que creo que fue una experiencia muy buena para el usuario que se mete a un curso y se espera quizá, ¿no?, que simplemente pues haya una persona que te va contando y tal, pero que no tiene la capacidad de participar ni de poner en práctica nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue la experiencia, y algunos de los aprendizajes, pues que fue muy clave diseñar desde la red, y desde la red digo desde las organizaciones, ¿no?, como metimos 20 organizaciones distintas para colaborar en el MOOC, sobre todo para no dar solo la perspectiva de la universidad, que esto pasa mucho, ¿no? El profesor desde su departamento dice cómo tiene que ser el mundo, ¿no?, y cómo debería ser, y todo el mundo lo suele hacer mal, y el que tiene la razón, ¿no?, pues es el de la universidad. Pero al juntar a ese profesor, yo no soy profesor, por eso me meto con ellos, pero al juntar a los profesores, ¿no?, con personas que están en la realidad, pues en la administración pública, en la empresa, digamos que se generó cierto diálogo que permitió hacer un curso mucho más realista que si hubiéramos solo hecho, ¿no?, algo profesor hacia la sociedad. Crear equipos de trabajo interdisciplinares es clave, digo, para tanto el diseño como luego la ejecución del propio MOOC. Muchísimos recursos. Este MOOC hemos estimado que nos costó, digamos, entre 100 y 150.000 euros, o sea, es una inversión importante. Tuvimos un director de cine, tuvimos productores muy profesionales, tuvimos una estrategia de comunicación que nos diseñaron, tuvimos un equipo de facilitación para, ¿no?, el collab, la comunidad virtual, etcétera. Entonces, fue una apuesta de la universidad y propia de nuestro centro, ¿no?, de invertir muchos recursos en esto, pero bueno, nos sirvió de aprendizaje para luego todos los MOOC que se han hecho dentro de la UPM.
Y luego la capacidad, el aprovechar la tecnología, no solo para llegar más lejos, ¿no?, que es lo que te permite el online, sino para generar acción en torno a desafíos concretos, ¿no? Que no miremos a la tecnología como, bueno, lo que me abre las puertas a hablar todo el mundo, que sí, pero también podemos desarrollar otro tipo de aplicaciones como Colab UPM para intentar llevar a la práctica algo, ¿no?, o que lo que estoy aprendiendo pueda ver cómo lo integro en alguna práctica concreta. Muy bien, bueno, pues esto era la parte, ¿no?, de dar herramientas a las personas, digamos, empoderar, animar a ciertos agentes de cambio a que se conecten y, digamos, intentar encender la mecha en cada una de las organizaciones con las que se trabaja, ¿no? Y ahora vamos a ver más a nivel de organización en su conjunto. Los dos objetivos, ¿cómo vamos? Me quedan 20 minutos, ¿no? Vale. Sí, los dos objetivos que nos planteábamos al trabajar con las organizaciones era, uno, promover una reflexión estratégica, que creíamos que era necesario. Si la Agenda 2030 nos trae una propuesta, ¿no?, de cambio, de transformación, un plan nuevo, necesitamos que todas las personas de la propia organización se sientan comprometidas con esa nueva propuesta. Entonces, para eso es importante tener una reflexión estratégica. Creíamos que no nos iba a valer con que las personas que están arriba en la jerarquía hagan un documento y eso cale para abajo, ¿no?, sino que debía ser algo un poco más elaborado entre todas las partes y que integre el conocimiento de todas las partes de la organización. Y luego, por otro lado, igual que encendíamos la mecha un poco con las personas, con los agentes de cambio, empezar nosotros, a las organizaciones que nos lo permitieron y que nos contrataron para ello, con la formación como un elemento iniciador de un cambio organizativo más amplio, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver con qué organizaciones lo hicimos. La parte de generar reflexión estratégica lo hicimos tanto presencial como online, y la parte de promover un cambio organizativo fue más presencial por la experiencia concreta, ¿no? Y aquí hablábamos contenidos, desarrollo sostenible, un hilo temático de la organización en la que estábamos, ¿no? Pues si trabajamos con la Agencia Española de Cooperación, veíamos cómo la agenda influía, ¿no?, o qué cambios habría que hacer en el ámbito de la cooperación para trabajar más orientada a los ODS, o sea, un poco adaptada a cada organización. Luego algunas como clases sobre cambio organizativo, gestión del cambio, liderazgo, etcétera. Y luego trabajábamos sobre los propios planes estratégicos que ya existían en las organizaciones, ¿no? Y había una especie de formación por parte de las personas que se encargan de formación dentro de la organización, combinado con nosotros, que animábamos un poco más a la gestión del cambio. Y bueno, pues nada, vamos a ver las experiencias. La primera fue con la Agencia Española de Cooperación, que algunos agentes de cambio, ¿no?, del MOOC hicieron nuestro curso y es verdad que por fortuna tenían la capacidad dentro de la agencia de decir, oye, queremos que esto pase en nuestra organización, ¿no? Pues hubo una colaboración Universidad AECID durante 2 meses estuvimos trabajando en una formación que tenía la parte de formación y por detrás iba, ¿no?, la parte de gestión de cambio, de cómo nos organizamos, ¿no?, ¿Qué reflexión estratégica hacemos? Fue una formación en la que participaron 197 personas de 34 países. La Agencia de Cooperación tiene 800 personas, o sea que fue un 25%, que yo creo que ya es una masa importante, ¿no?, cuando se abre un proceso de reflexión. Y sobre todo las personas que no estaban en sede, que no estaban en España, lo agradecieron mucho porque nos contaban que fue la primera vez que se hacía un ejercicio institucional, ¿no?, de pensar juntos cómo podríamos trabajar sobre un plan compartido, ¿no? Y eso nos lo permitió la formación, fue lo que nos permitió abrir ese espacio, ¿no? Y bueno, la formación tuvo 8 módulos. Como veis, algunos más de desarrollo sostenible, Agenda 2030, transformación, otros más sobre la cooperación española, el plan de acción, la localización, y algunos más sobre transformaciones organizativas, ¿no?, gestión del cambio, etc. En las 8 sesiones participaron 10 profesores y profesoras de distintos ámbitos, de distintas administraciones también. Estaban de la subdirectora general de planificación del MAEC, por ejemplo. Vino también algún experto internacional. Y bueno, un poco el seguimiento del curso. 105 personas vieron todos los contenidos que teníamos en el curso.
se generaron conversaciones en las que hubo 500 comentarios. Pues eso, aprovechábamos, ¿no?, el Moodle, ¿no?, que teníamos para en las actividades hacer preguntas interesantes para la reflexión estratégica, ¿no? Y ahí, pues, en cuanto toca un poco, yo creo, el día a día de las personas, eso, si tienes una oportunidad de escribirlo, lo pones, ¿no? Y además con cierta anonimicidad que te da el trabajar online, ¿no? Entonces, que fue un espacio muy bueno para poner cosas que en otro contexto seguramente no habrían salido, ¿no? Y bueno, una media de 120 personas estaban en las sesiones presenciales y se veían los vídeos, ¿no? Y presencialmente pues había unas 34 personas. Esto es un poco el perfil, lo pongo porque nos pareció interesante que hubo dentro, digamos, de una organigrama, ¿no?, jerarquía de todos los perfiles, pues desde jefe de área, jefe de unidad, directores, coordinadores, responsables de programas, la que fue un espacio bastante diverso, ¿no? Y bueno, y años de experiencia también es interesante, ¿no?, desde personas que llevan más de 25 años trabajando en la agencia hasta los que habían llegado, ¿no?, ahora mismo. Bueno, grado de satisfacción, y eso fue una experiencia que fueron 2 meses, 8 sesiones, con lo online que permitía la continuidad, y que al año siguiente, bueno, este año, perdón, porque hubo la COVID de por medio, hicimos la segunda formación, como un poco más avanzado, cuando ya han tenido su propia reflexión y más orientado a implementar cambios, ¿no? Luego ya nuestra capacidad, digamos, de incidir ya no va más allá, pero sí que el propio hecho de que nos vuelvan a pedir, ¿no?, el trabajar con ellos y digamos que venían con los deberes hechos, ¿no?, porque ya tenían su propia estrategia, habían abierto un espacio de conversación más continuada, y sí que empiezas a ver algunos cambios dentro de eso, pues organizaciones que son complejas, ¿no? Y me imagino que el INAP son eso, pues, organizaciones pues muy jerarquizadas, como vamos a ver con el MAPAMA. No son organizaciones sencillas, pero algunos cambios que sí que se empiezan a percibir y que venían del ámbito de la formación, ¿no?, del tener más conocimiento, del poder tener un espacio de conversación, de aprendizaje, etcétera. Entonces, el MAPAMA, que ya no existe, como sabéis, era un ministerio gigante, ¿no? Teníamos ahí pues, agricultura, pesca, alimentación y medio ambiente, ¿no? Y ahora que se dividió en el de agricultura y en el de transición ecológica, ¿no? Entonces, digamos que fue la organización de la administración pública a nivel estatal pionera en estos temas, porque ya en 2016 querían hacer un alineamiento de sus competencias con la Agenda 2030, ¿no? Y nos contrataron, por un lado, para dar formación sobre la Agenda 2030, que nadie conocía nada de la Agenda 2030, por otro lado, que les acompañamos en ese proceso de alinear las competencias que ellos tenían asumidas con la Agenda 2030, y se querían preparar sobre todo para los informes que luego se han enviado a Naciones Unidas, que me imagino que habréis estado involucrados, seguro algunas personas. Se envió, creo, el primero en 2017-2018. Querían que ese trabajo de alineamiento de competencias les sirviera también para reportar luego a Naciones Unidas, ¿no? Y ahí ellos creo que tuvieron un papel muy importante a nivel de todas las administraciones generales. Organizamos 9 talleres de formación y diseño colaborativo de estrategia. Participaron 112 personas de todas las unidades del Ministerio. Ahí a la derecha vienen las unidades, el número de unidades que participaron en cada uno de los talleres, ¿no? Pues en la primera, por ejemplo, de medio ambiente industrial, participaron 3 unidades, pero 3 unidades en las que había a lo mejor 15 personas, ¿no? o 20 personas. Depende del y nos fue muy interesante el organizarlo de esta forma, porque, por ejemplo, en el de cambio climático, por decir uno, la gente que venía, no sé si os ha pasado alguna vez, pero la gente que venía a los talleres trabajaban más o menos en lo mismo, no en lo mismo específicamente, tenían unas competencias repartidas, pero la temática era compartida, elaboraban informes muy complementarios, y estaban encantados de conocerse, y era a través de la formación. Antes dices, si tú estás en el piso 7º y yo en el 5º, y nunca habíamos hablado, nunca. Y a mí es algo que me sorprendió mucho, y que ves un poco los hilos que hay, ¿no?, en la administración pública,
y bueno, en la universidad también los hay, muchísimos, o sea que, pero bueno, que fue un espacio, ¿no?, para, también de relación, de conocerse más entre personas, y un poco lo que está pasando aquí también seguramente, ¿no?, de conocernos un poco más. El planteamiento fue una fase de priorización de qué ODS y qué metas son las más relevantes para las competencias que tiene este ministerio, qué diagnóstico hacemos de cómo estamos trabajando sobre esas metas, cómo vamos, ¿no?, vamos bien, vamos mal, dónde hay que mejorar, qué podemos enseñar a otros países, en qué podemos liderar, y luego una fase de validación y de consenso, ¿no?, entre todas las unidades del ministerio. Como resultado, fue un poco la priorización. En azul vienen las donde tienen más contribuciones el ministerio concreto, en negro donde tienen una contribución media y luego donde tienen menos contribución, pero sí es importante el tener esas conexiones, ¿no?, por lo de las interacciones que veíamos al principio entre las pildoritas. Y luego un mapa que nos fue muy útil y que para ello yo creo que también es el de la transversalidad, identificar qué metas requieren de la colaboración de varias unidades del ministerio. Entonces veíamos que había algunas metas, pues la 3.9, ¿no?, que requería o que solo una unidad del ministerio sentía que se debía encargar de eso y nadie más, ¿no?, tenía la sensación o por las competencias que tiene, de tener que trabajar de eso. Sin embargo, había metas, la 2.4, ¿no?, sobre ODS, los temas de agricultura, hambre de cero, etcétera, tenían una necesidad de trabajar conjuntamente 9 unidades dentro del ministerio y que estaban, si ves el organigrama, en áreas muy distintas. Entonces, esto es un poco un mapa, un control de mandos, de decir, oye, si queremos trabajar sobre esto, no puede faltar ninguno de estas 9 unidades, porque si no vamos a estar haciendo, ¿no?, lo de trabajar sobre algo muy concreto que puedes estar cargándote otras partes de tu trabajo, ¿no? Entonces, nos sirvió eso para identificar la colaboración que era necesaria. Y también el propio proceso de formación y de consulta y de co-creación nos permitió identificar qué fuerzas había tanto en contra del cambio, de implementar los ODS en la organización, como a favor del cambio, ¿no? Entonces, fuerzas a favor del cambio, la recurrencia, ¿no?, el número de veces que salían las conversaciones, era pues que pueden compartir su conocimiento, ¿no?, y había una sensación de que hay mucho conocimiento en este ministerio en concreto, seguramente pasa en muchos más, y que no estaba siendo aprovechado, que no conseguían que saliera de ese ministerio, ¿no? Luego que les permitía activar algunas prácticas e iniciativas innovadoras, que les permitía responder a una demanda social y a las nuevas regulaciones que estaban demandando desde la Unión Europea, que les abría un espacio más cómodo para las colaboraciones público-privadas en iniciativas compartidas, y que había un interés en ciertos ámbitos, creo que era agua, por ejemplo, en el que habían desarrollado mucho conocimiento, incluso liderar a nivel internacional desde el ministerio. Y en cambio teníamos unas fuerzas que iban a frenar el que los ODS calaran en el ministerio, ¿no? Por un lado, la complejidad de la administración, ¿no?, la falta de coordinación interna, ¿no?, entre las distintas unidades para temas colectivos. Nos hablaban también de una falta de cualificación en áreas específicas de conocimiento, ¿no?, novedosas, y que el ministerio no había tenido capacidad todavía de formar a personas que pudieran trabajar en eso. El que en aquel entonces es que no se oía nada de los ODS, no había ningún reclamo desde el punto de vista político de los ODS, ¿no? Nadie impulsaba, era un poco algo que estaba como muy oculto todavía. Yo creo que todavía no se había hecho, ¿no?, tan transversal como ahora. Y luego la falta de coherencia entre políticas. Decían, sí, bueno, tenemos esto, queremos hacerlo, pero tenemos una política de energía que es contraria a la política de cambio climático, de la que está haciendo la Oficina Española de Cambio Climático. Ahí había unas fuerzas que si querían luego, esto era solo la reflexión estratégica, si querían luego poner en práctica los cambios, pues es algo que tienen que abordar sí o sí. ¿Qué cosas nos están frenando y cómo las damos respuesta? Y qué cosas nos van a ayudar a acelerar y podemos impulsarlo, ¿no? Bueno, pues esta fue la experiencia del ministerio, y ahora entramos en la experiencia interna de la UPM, que creo que fue igual asociada a un proceso de formación, un proceso de conversación
mucho más largo. Vamos, una cosa que estamos aprendiendo es que si la formación te permite tener espacios de interacción continuada entre las personas, te va a llevar mucho más a la acción que si tenemos momentos puntuales, ¿no? y muy separados de formación. Entonces, en la UPM tuvimos la oportunidad, a través de un programa, de tener un espacio durante, bueno, y que seguimos teniéndolo, 2 años y medio, de formación en una sesión que llamábamos Seminarios UPM, una vez al mes. Y no eran sesiones solo de venir a contar, sino que estuvimos manejando distintos tipos de conversación o de formación. Y aquí se ve muy pequeñito y no se ve mucho, pero bueno, había unas conversaciones más orientadas a traer las experiencias más innovadoras a nivel internacional, otras conversaciones más orientadas a ver qué necesidades y qué cosas, con qué herramientas contábamos ya dentro de la universidad, o que llamábamos el marketplace, ¿no? El poner en común el valor que ya hay en las distintas escuelas de la universidad. Y luego en la tercera franja, empezando a contar por abajo, que veis que hay una línea así horizontal, hubo una serie de sesiones que se iban intercalando de diseño de la propia estrategia de sostenibilidad de la universidad, ¿no? Entonces, pudimos ir haciendo una serie de hitos en los que marcábamos, mira, pues vamos a plantearnos como universidad una misión concreta, ¿no? Que era la de lograr un campus cero emisiones, que luego lo pusimos con lo del Colab. Luego en la siguiente, pues bueno, pues vamos a ver cómo deberíamos organizarnos para que esta estrategia se pudiera activar, ¿no? Llegar a un acuerdo de cómo se organizaría la universidad para eso, ¿no? Y luego la siguiente, llegar como a una vinculación con una misión europea, de las que he comentado al principio, de la Unión Europea, para vincular la investigación de la UPM a esa misión europea, y que es una oportunidad muy buena para la universidad para conseguir fondos europeos también, ¿no? Entonces, como que el propio proceso de conversación nos llevaba a un diseño de una estrategia, y en todas las sesiones siempre había una parte de formación. Entonces, creo que si lo hubiéramos, creo que hubo un equilibrio bastante interesante entre lo que era formación y lo que era diseño de la estrategia, para que mucha gente viniera, ¿no? Porque a veces nosotros en la UPM hay establecidos como procesos internos de formación, que da pues formación en proyectos, formación en tal, y que en realidad tú vas ahí y dices, joder, me han dejado frito, ¿no? En 2 horas o 3 horas me han pegado una tupa y me he quedado así un poco. Y luego hay otros sitios en los que dicen, vamos a abrir este espacio solo de pensar en la estrategia, ¿no? Y venís y nos contáis aquí tal, y ya os contaremos, ¿no? Ya veréis la estrategia cómo queda, ¿no? Entonces, aquí lo que dijimos fue, va a haber las dos cosas, formación, diseño de estrategia, y nos vamos a ver muy frecuentemente. Entonces, todo el mundo que quiera está invitado y puede realmente introducir cosas en la estrategia, y vamos a ver, ¿no? Y vamos a traer al vicerrector, a la vicerrectora cuando haga falta, para que esté en todo esto y en el proceso, ¿no? Pero bueno, hasta ahora han participado 1.800 personas, digamos, un porcentaje muy alto de la universidad, algunas personas venían de fuera, pero sobre todo personas de la universidad, 140 grupos de investigación, que en las universidades los grupos de investigación son algo, digamos, una unidad interesante, ¿no? Casi como las unidades dentro del ministerio, y que es el 67% del total, que creo que está muy bien, y han participado las 17 escuelas que tenemos en la UPM. Este proceso nos ha ido permitiendo dibujar una especie de mapas, igual que el de transversalidad que veíamos antes, pues aquí en el círculo de fuera son los grupos de investigación, y ver, ¿no?, en qué metas o en qué ODS concreto distintos grupos de investigación pueden trabajar conjuntamente, porque son muy sinérgicos lo que hacen, ¿no? Miran un mismo problema desde distintas perspectivas, y podemos proponer una serie de investigaciones más interdisciplinares, seguramente mucho más ricas que si lo miras solo desde la perspectiva, ¿no?, de un ámbito concreto. Creamos un espacio, este proceso nos permitió crear un espacio que llamamos a nivel de grupo, que realmente no existía como tal, aunque sí existían, ¿no?, los grupos de investigación, etcétera, pero un nivel de grupo en el que distintos grupos de investigación pueden estar juntos, ¿no? Antes hay mucha, digamos, dicotomía, o muchas veces en las estrategias de cambio se ve mucho, o se promueve mucho que el cambio venga de personas, de grandes líderes individuales, ¿no?, y demás, y otra, pues el top-down que se llama, ¿no?, el de arriba decide y te cae. Entonces quisimos abrir un espacio en un nivel intermedio que nos permitiera incorporar las dos cosas, y ese espacio
pues lo que trabajamos fue empezando por arriba hacia abajo, ¿no? Desde la parte institucional se nos permitió o se quiso, se impulsó el que se abriera una nueva estructura horizontal, que esa estructura horizontal eran los espacios de formación y diseño de la estrategia, que entraran nuevos perfiles profesionales, que era más nuestro perfil quizá, ¿no? de facilitadores, de diseñadores, que en la universidad no existían tanto. Del nivel de grupo a nivel individual, pues se generaban ciertos incentivos, un sentimiento de pertenencia, ¿no? de las personas que van a un grupo, empiezan a tener cierta complicidad entre esas personas, a través de eso, comunidades de práctica. Del nivel individual al nivel de grupo, pues te permitía en el nivel de grupo escuchar ciertas cosas, tener un dispositivo de escucha que no lo hay en otros espacios, ¿no? Porque cuando tú te vas a veces al café con tu compañero o tu compañera de siempre, es donde dices realmente lo que piensas, ¿no? Y cuando te invitan a una reunión donde está el vicerrector o tal, no dices mucho, porque dices, joder, a ver si... Pero trabajamos para que ese grupo, nivel de grupo, sí generar ese espacio de confianza donde se pudieran empezar a decir cosas que no se decían, ¿no? Entonces también a las personas les daba un sentimiento de, oye, se está escuchando lo que estoy diciendo y se está teniendo en cuenta, ¿no? Y luego por parte del nivel de grupo, ¿qué le ofrecía al nivel institucional? Pues que lo que propongan, ¿no? Una vez se haya hecho el proceso, tenga mucho más enganche y tenga un impulso de sus propios trabajadores, ¿no? Y bueno, esto son un poco fotos de proceso, que veis que eran algunos más conferencias, charlas, mesa redonda, y otros más talleres, co-creación, propuestas, etc. Un poco los aprendizajes de esta segunda parte a nivel de una organización, pues que podemos aprovechar la formación como vehículo para crear un espacio interno de reflexión estratégica e identificar palancas de cambio, que este espacio de formación nos puede permitir escuchar problemáticas que existen en la organización y que no se dicen en otros espacios y diseñar colaborativamente, y que este espacio de formación puede ser como el primer paso para romper algunos hilos dentro de las organizaciones, ¿no? Empezar a trabajar de manera más transversal. Y ya, última parte, me pasa un poquito de tiempo y ya acabo, que sería alianzas y plataformas, la que nos planteamos 3 objetivos. Uno, preparación para el trabajo en colaboración. Ahora ya están las organizaciones trabajando con otras organizaciones. Aprendizaje colaborativo y cómo formamos a nuevas personas que faciliten esas colaboraciones, ¿no? Solo me voy a centrar en una experiencia que es esta de aprendizaje colaborativo, en 2 minutos, que es el día después, y es la última experiencia. No sé si habéis oído hablar del día después. Es una iniciativa que surge con la COVID-19 y que lo que busca es identificar respuestas basadas en los ODS para que la salida de la crisis de la COVID pueda ser, ¿no?, más sostenible y más saludable. Entonces, lo que hicimos ahí, uno de los grandes objetivos era aprender de lo que estaba pasando, nadie tenía respuestas de lo que estaba pasando, ¿no?, y generar acción transformadora desde ese aprendizaje que hacemos entre muchas organizaciones, ¿no? Es lo que, bueno, aquí lo que establecimos, fue aprovechando toda la experiencia de los procesos anteriores, creamos, digamos, un espacio donde empezar a trabajar en la cultura de aprendizaje colaborativo. Las organizaciones no estaban acostumbradas a tener un espacio con otras de aprender. Vamos a juntarnos para aprender qué está pasando y lo que tú digas no es información confidencial, sino me va a valer a mí y yo te voy a contribuir a ti, ¿no? Creamos ahí, a través de las comunidades de aprendizaje, de generar una narrativa, de todos los elementos que hemos ido viendo antes, un espacio ya interorganizacional. Y generamos como un sistema o un proceso de aprendizaje colaborativo donde juntábamos a las comunidades a interpretar el contexto, qué está pasando. Luego invitábamos a expertos de diferentes instituciones, etcétera, a proponer ciertas soluciones. Luego se hacía otra interpretación de qué oportunidades podíamos lanzar desde la colaboración de distintas organizaciones y ya desarrollábamos la acción. Y hubo un caso muy concreto, ¿no?, por daros un caso,
era, pues, por ejemplo, en el tema de las ciudades, teníamos una comunidad de transformación de ciudades en la que vimos que la crisis de la COVID era una oportunidad para intentar impulsar modelos de movilidad más sostenible, ¿no? En ese momento de confinamiento, cuando salíamos del confinamiento, hacer una propuesta más atractiva para la movilidad sostenible, el teletrabajo, etcétera, ¿no? Hicimos un ágora, juntamos a 15 alcaldes de distintos ayuntamientos de España, surgieron muchas, ¿no?, propuestas de cambios, etcétera, se trabajaron luego a través de un taller multiactor y eso caló en algunos ayuntamientos, en varios, en el de Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla. En Madrid entró, digamos, no sé si os acordáis que hicieron una especie de pacto desde la villa o algo así, pues en esos pactos una de las 300 medidas que tenían era el de abordar el desafío de la movilidad sostenible a través de la plataforma del día después como articulador de muchas organizaciones que fomentaban el teletrabajo, etc. Nosotros llegamos hasta ahí, llegamos al pacto, nos propusimos para facilitarlo, hemos estado facilitando, es verdad que luego, después de la crisis, la movilidad no ha sido más sostenible, ni mucho menos. De hecho, pero bueno, también hay veces donde tú no puedes, ¿no? Cuando hablábamos al principio del control y la influencia, cuando llegas arriba, pues tú tienes cierta capacidad, pero a veces no tienes todo el... Pero bueno, yo creo que fue una experiencia muy interesante y que realmente ha habido un compromiso de ayuntamientos, y que sí que se están empezando a impulsar este tipo de medidas. Y voy a terminar, bueno, nada, esto, en la parte de colaboración entre distintas organizaciones, creo que tenemos un aprendizaje importante en que antes de empezar a proponer temas de formación, cuando estamos con distintas organizaciones, antes de lanzar una formación a distintas organizaciones, es importante crear una cultura de aprendizaje colaborativo y que las personas, cuando vengan a la formación, estén dispuestas y tengan un contexto favorable o que no se sientan incómodas de estar con otras organizaciones aprendiendo y que propongamos cosas que permitan, ¿no?, que todas las organizaciones giren en torno a algo colectivo. Conectar el proceso de aprendizaje colaborativo a los problemas actuales, ¿no? Yo creo que hubo una evolución en de proponer nosotros unos retos cualquiera a decir, la sociedad está necesitando esto y las organizaciones en eso se volcaron mucho más. También la crisis de la COVID, yo creo que levantó un sentimiento, ¿no?, de las organizaciones a poner su tal. Y luego, por último, la importancia de incluir, que lo vimos también con el Colab, a los tomadores de decisiones en el propio proceso de aprendizaje. Luego, en el taller creo que hay una parte, ¿no?, que vamos a ver qué tipo de formación se puede dar a qué niveles de la administración. Creo que incorporar a los tomadores de decisiones en el proceso de aprendizaje fue clave, porque si no, lo mismo que pasa cuando haces una consulta a la organización y luego les llega ya hecho, aquí, si no les metes desde el principio a aprender, no se va a entender por qué se está proponiendo algo o por qué se quiere. Entonces, integrarles desde el principio, buscar los incentivos para que estén, va a ser, yo creo, clave para que luego las formaciones pues tengan como mucho más impulso e impacto. Y bueno, perdonad que me he alargado un poco, pero tenía ganas de contarlo.